Buenos días. Tenemos el gusto de continuar con el segundo día del coloquio de investigación Diáspora Digital en Educación de nuestra área 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos. El día de hoy tenemos la presentación de Guadalupe González Trejo, con una investigación que se titula Ciberpragmática y escritura académica. ¿Cómo se apoyan los procesos de producción textual? Muchas gracias, Moni. Bueno, pues como Moni se los platicó, el nombre de la presentación es tiene las dos áreas en las que se inserta el proyecto y entonces después la pregunta es lo que guía la presentación el día de hoy. Entonces, ¿podemos pasar a la primera diapositiva? La estructura de la presentación va a ser la siguiente. Primero voy a presentar el planteamiento del problema de investigación, ubicar teóricamente de manera muy breve el trabajo. Posteriormente hablaré del diseño metodológico de la investigación, presentaré el cronograma del proyecto que consta de 4 semestres y los avances hasta el momento. Llevamos alrededor de 4 o 5 meses, entonces estamos todavía en la primera etapa. Y voy a cerrar con algunas palabras a manera de conclusión. Entonces, Carlita, por favor. Ok, con respecto al planteamiento del problema, es importante ubicar la investigación en 3 grandes áreas de estudios. Por un lado, los estudios sobre escritura académica en educación superior y muy particularmente aquellos que trabajan escritura académica pero en segunda lengua. Para esta investigación es el caso de la escritura en francés. Por otro lado, también se ubica en una serie de estudios sobre ciberpragmática. Más adelante también voy a proveer algunas definiciones relevantes sobre esta área para ubicar a la audiencia. Y el tercer grupo de estudios en los que se insertan este trabajo de investigación y otros es el grupo de barreras y creencias lingüísticas. Entonces, estos 3 escenarios constituyen el nicho de la investigación. Adelante, Carlita, por favor. Bueno, entonces, el primero de estos escenarios es el de la escritura académica en educación superior. La escritura académica es una actividad integradora porque le permite a nuestros sujetos meta, en este caso a los estudiantes, le permite conectarse con otras comunidades de habla, primero con su comunidad de pares, después con los profesores e incluso con expertos e investigadores sobre los temas con respecto a los cuales escribe el alumno. Además, la escritura académica es un objeto social en tanto que permite estas interacciones y estas cercanías. En el caso muy particular de este proyecto de investigación, la población meta son los alumnos de la licenciatura de enseñanza del francés en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 92. Las características de la población de esta licenciatura son bastante peculiares. Para empezar, los alumnos que llegan a esta licenciatura entienden que deben ingresar a ella con un nivel de francés bastante alto. ¿Esto por qué? Se les hace mucho hincapié en el proceso de selección acerca de que no es una licenciatura para perfeccionar su francés. Esto ocurre de manera digamos, adicional, pero no es uno de los objetivos en el convenio de creación de la licenciatura. Es decir, ni la gente que trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional, ni la gente en la otra universidad, que es la Universidad de Borgoña, tiene específicamente como objetivos la mejora del nivel de francés. Sin embargo, ocurre. Esto se les comenta a los chicos, les decía, de inicio al ingreso de la licenciatura, porque se les dice que van a ingresar a realizar actividades en francés de bastante especialización. Entonces, en las entrevistas se les pregunta a ellos cómo se encuentran con respecto al desarrollo de habilidades de escritura en francés. Muchos reconocen que conocen el idioma, pero que estas particularidades de la escritura académica en francés pues las tendrán que ir mejorando, ¿no? Y es lo mismo, es lo que nos pasa a todos. Podemos ser hispanohablantes, pero tener las habilidades de elaborar documentos académicos, pues eso es otra cosa, ¿no? Bueno, el otro escenario en el cual se va a insertar esta investigación es la influencia de los llamados cibertextos para resolver tareas de escritura académica en L2. Entonces, más adelante aclararemos
qué son los cibertextos y por qué cobran relevancia en este proyecto. Adelante, Carlita, por favor. Bueno, con respecto a la ciberpragmática, brevemente explicaré que se deriva de la pragmática. La pragmática es un área de la lingüística que estudia el uso del lenguaje en el contexto de ocurrencia comunicativa. Toma en cuenta características de los interlocutores, pero también del escenario, pero también las intenciones comunicativas. Es decir, hay varios modelos de estudio dentro de la pragmática sobre el uso del lenguaje. Ahora, si a la disciplina le agregamos el prefijo ciber, surge otra disciplina muchísimo más especializada que lo que hace es analizar los fenómenos lingüísticos y paralingüísticos que ocurren en el ciberespacio. Esta disciplina en realidad no tiene mucho tiempo, o sea, el primer libro y el autor, digamos, del concepto es Jus y aparece en 2001. De ahí para acá, digamos que es realmente corto el tiempo que tiene de desarrollo esta área, pero ha sido bastante prolífica, ¿no? Sobre la ciberpragmática se vienen derivando otros conceptos como la cibercultura, el cibertexto, lo subrayo porque para esta investigación va a ser muy importante, el ciberlenguaje, ciberléxico, en fin, ¿no? Con respecto a los cibertextos son estos mensajes que ocurren a través de medios digitales. Entonces existen tipologías diferentes de cibertextos. Como les pongo aquí, algunos tipos son el correo electrónico, el chat, las entradas de los foros, las entradas de búsquedas que hacemos cuando localizamos algo en cualquier buscador, en cualquier Google o cualquier cosa, en cualquier buscador, los blogs, los SMS, los posteos en redes sociales, los mensajes de WhatsApp, etc. La tipología de cibertextos es bastante amplia, ¿ok? ¿Qué pasa con estos cibertextos? Los cibertextos están compuestos por ciberlenguaje, lo pongo ahí abajo como otro de los conceptos que es importante reconocer. El ciberlenguaje, entonces, nos habla de que existen estas formas de comunicación que combinan propiedades del habla, de la escritura, y algunos, aquí no lo pone, pero en realidad ocurren muchos elementos visuales a través de medios electrónicos. Se caracterizan estos mensajes por su fluidez, su espontaneidad y por no degradarse al ser copiados. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ubicamos un mensaje en redes sociales y lo reposteamos, ese reposteo no hace que el texto se degrade, es decir, al ser copiado el texto no pierde su valor, ¿sale? Y entonces este ciberlenguaje resulta como un híbrido, donde hay rastros de la forma oral, pero hay rastros de la forma escrita, pero hay rastros visuales, en fin, es bastante rico en ese sentido. Adelante, Carlita. Bueno, entonces lo que este proyecto de investigación busca es indagar en los cibertextos que producen los alumnos de la licenciatura en enseñanza del francés, cómo es que en estos cibertextos los alumnos se apoyan para resolver problemas con la finalidad de producir textos académicos muy concretos. Estos problemas que presentan para elaborar un ensayo, para elaborar un informe, estos problemas para concluir estas tareas lingüísticas escritas se llaman barreras lingüísticas. Y existe toda una gama de estudios en torno a las barreras lingüísticas. Por ejemplo, García Landa hace un estudio en los alumnos de la UNAM, y por cada facultad revela cuáles son las tareas lingüísticas más complicadas para los alumnos y cómo le van haciendo para superar las barreras lingüísticas. Entonces, el caso de García Landa es para toda la UNAM. Yo hice algunos sobre la Facultad de Medicina. El otro estudio de Dustin Gorry es en la Universidad Chilena, Entonces, hay una gama de estudios ahí sobre barreras lingüísticas. Entonces, este también es un escenario donde se inserta nuestro trabajo, pero lo que queremos es saber cómo a través de los cibertextos los alumnos de la LEF van resolviendo las barreras lingüísticas. A final de cuentas, como se va a hacer a través de sus testimonios, lo que vamos a obtener son creencias lingüísticas. Entonces, estas creencias lingüísticas son el componente cognitivo de las actitudes lingüísticas que tienen los alumnos al momento de resolver estas tareas. Adelante, Carlita. Bueno, el problema entonces queda enunciado de esta manera. O sea, textualmente este es el problema de investigación, ¿okay? Lo dejo aquí en pantalla, pero se los platico. El problema de investigación entonces radica en que los alumnos de la LEF producen textos académicos de alta dificultad, ¿no? Insisto, porque no solamente es que entren con un francés elevado, sino que tienen que generar textos de alta dificultad académica. Los alumnos de la LEF entonces van produciendo estos textos, pero algunos cibertextos, en particular el chat,
¿no? Correos, mensajes, les ayudan, ¿sale?, a vencer las barreras lingüísticas. Lo que queremos entonces es documentar esto, ¿okay? La idea de documentar esto, de cómo van resolviendo los alumnos de la LEF sus dificultades en materia de escritura, es para tener información y poder después, en algún momento dado, con otros estudios, generar acompañamientos mucho más formales de la escritura académica en francés. Adelante, Carlita. Entonces, ahora les voy a platicar del diseño metodológico del proyecto de investigación. Adelante. Es un estudio de tipo cualitativo porque de lo que se trata es buscar la experiencia de los alumnos de la LEF como sujetos productores de texto. Todavía no se va a hacer un análisis de la producción textual, sino de cómo viven ellos su producción textual, ¿okay? Entonces, es cualitativo, es exploratorio además, porque tengo la firme creencia que a partir de este estudio se pueden generar otros de otras características que puedan profundizar en el tema. El instrumento que se va a emplear es entrevistas semiestructuradas, y la metodología para el diseño de entrevistas es la de espacio biográfico. Este espacio biográfico es una metodología propuesta por la argentina Leonora Arfuch en su libro de la entrevista como espacio biográfico, espacio dialógico, y en su libro particular del espacio biográfico. Yo he trabajado también en algunas ocasiones esta metodología, entonces me parece que es bastante ad hoc, porque en el espacio biográfico de lo que se trata es de poner en evidencia momentos de densidad biográfica, es decir, esto que les decía, la vivencia de la escritura, ¿okay? Para el análisis de las entrevistas ya transcritas se va a emplear una estrategia de análisis discursivo que se llama isotopías. Las isotopías es una estrategia de análisis que lo que permite es encontrar tres cosas. Permite encontrar a lo largo de una entrevista cómo el sujeto se reitera, se refuta y redunda. Pero esta misma estrategia se aplica a una entrevista y después a lo largo de todo el corpus. Entonces, resulta bastante interesante, porque los cibertextos, curiosamente, los cibertextos también cumplen estas funciones, ¿no? La función de reiteración, la función de refutación y la función de redundancia. Pensémoslo así, por ejemplo, no es lo mismo mandar un buenos días por WhatsApp que mandar un buenos días y un emoji de besito, ¿no? Reitera, remarca el mensaje y lo refuerza, ¿ok? Pasamos a la siguiente, Carlita, por favor. Ok, las preguntas de investigación, entonces, son dos. La primera es, ¿qué barreras lingüísticas enfrentan los alumnos de la LEF en la producción de textos académicos en francés? Obviamente, los alumnos también tienen que producir textos en español, pero la Universidad Pedagógica ya tiene un programa, el programa de Entre Pares, el programa de acompañamiento a la alfabetización académica, que se está encargando de estas cuestiones, ¿okay? Entonces, la UPN tiene esa parte cubierta, pero no tenemos nada que cubra a los alumnos de la LEF, y considérese que los alumnos de la LEF constituyen la población de la única licenciatura con convenio internacional que tiene la pedagógica, de ahí su relevancia. En esta primera pregunta no solo queremos saber qué barreras se enfrentan, sino cómo las resuelven, ¿sale? Y en la segunda pregunta sería, ¿cómo influyen en estas estrategias de resolución, cómo influyen los cibertextos? Entiéndase por cibertextos, correo electrónico, chat, blog, todos estos ejemplos que les pongo entre paréntesis, ¿cómo influyen estos en la superación de las barreras lingüísticas? Aquí es importante mencionar que el cibertexto más importante en los contextos formales pues es el correo electrónico, ¿no? A través del correo electrónico los maestros corregimos o intentamos orientar acerca de la corrección de problemas de escritura, y en esta investigación pues habría que indagar qué tan efectivo está resultando el uso del correo electrónico, es decir, ¿es suficiente? Con un correo electrónico marcándole al alumno las cosas en verde, en amarillo, en rojo, ¿con eso es suficiente? ¿O tiene que haber otro tipo de complementación a estos cibertextos para realmente apoyar, ¿no? En lo personal, por ejemplo, cuando trabajo con tesistas, lo que hago es mandar correo electrónico, pero además agendo una videoconferencia, porque creo que para el tema de la escritura académica, este cibertexto necesita complementarse, es decir, puede que no sea suficiente, ¿ok? Pero bueno, hay que ver cómo lo hacen o cómo funciona para el tema de la corrección en francés. Y otro ejemplo que les quería contar es que normalmente los alumnos con un nivel alto de lengua
se corrigen ellos a sí mismos, utilizan estrategias de manera autodidacta para resolver tareas de alto orden o de alta complejidad. Les voy a poner como ejemplo. Cuando teníamos que mandar el convenio en francés de la licenciatura, en la última renovación, el convenio estaba mal traducido, ¿no? Entonces, como resultado de esa mala traducción, lo que teníamos que hacer era nosotros tratar de presentar una traducción que Francia aceptara, ¿no? Entonces, mi nivel de francés es bueno, pero por supuesto no me da para corregir un texto jurídico, un convenio internacional que tiene que pasar por la SEP y por Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, para esa tarea lingüística, yo me puse a trabajar en foros expertos, me puse a preguntar en foros jurídicos, utilicé mis redes sociales, me metí a varios foros en Instagram, en Facebook, y eso me ayudó a que el convenio solo se nos fuera con 6 faltas de ortografía, ¿no? O sea, un convenio legal lo pudimos resolver, ¿no? Cuando no somos expertos, no somos peritos, pero a través de la utilización de los cibertextos se pueden resolver estas tareas. Entonces, los alumnos de la LEF, por supuesto que hacen esto. Habría que ver con estas preguntas cómo es que lo hacen de manera muy concreta, ¿ok? La siguiente, Carlita, por favor. Los objetivos ya se los he ido contando, ¿no? ¿Cuánto queda? Tiempo, estamos. No, yo tenía 15. Bueno, voy terminando. Los objetivos ya se los había dicho. El gran objetivo es determinar las barreras lingüísticas y cómo se producen, ¿ok? Los objetivos específicos son sí las barreras lingüísticas, pero desde la experiencia de los alumnos, ¿ok? Ahora, sí las estrategias de solución de las barreras, pero lo que quiero saber es qué papel juegan los cibertextos. Siguiente, Carlita. La delimitación de la muestra, muy rápido, se entrevistarán a 15 estudiantes de la licenciatura en enseñanza de francés de la UPN, 5 de primero, 5 de segundo, 5 de tercero. La muestra es significativa porque nuestras generaciones ingresan de 20 alumnos, entonces más o menos estaríamos entrevistando al 25% de los alumnos de cada uno de los años. Además, se pretende entrevistar a 10 exalumnos. Vamos a la siguiente, Carlita. El cronograma de avances se los presento así de manera muy rápida. Como les decía, todavía ni siquiera terminamos el primer semestre, estamos a punto de terminarlo. Los productos esperados están del lado derecho, ¿no? En este primer semestre este es uno de los productos comprometidos y la elaboración completa del marco teórico. El proyecto es a 2 años, siguiente, Carlita. El proyecto es a 2 años y en el último año ya se comprometen artículos y se comprometen ya un diseño que pueda sentar las bases para intervenciones de acompañamiento formal, pero eso sería hasta el 4º semestre. Adelante, Carlita. Y bueno, ya para cerrar de manera muy, muy rápida, vamos a las conclusiones. En las conclusiones, yo lo que planteo, Carlita, por favor, lo que planteo es que la producción escrita se produce en un continuum. Entonces, en este continuum, sobre todo en la etapa de planeación, los alumnos hacen mucho uso de los cibertextos, ingresan a foros, lo comentan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, y a partir de eso resuelven sus barreras. Entonces, cobra importancia a revisar el papel de los cibertextos en este continuum. Hay que reconocer que la tarea de producir textos académicos en L1 ya es difícil, ahora imaginemos en L2, ¿no? Entonces es un reto todavía más importante, y lo que digo en las conclusiones es que hay que documentarlo porque podemos decir sí, con el correo basta para acompañar, pero tal vez no sea suficiente, tal vez tengamos que hacer otras cosas, y tal vez la universidad tenga que también generar estos otros programas de acompañamiento en escritura. Ahorita se me ocurre a los alumnos de la LEF, pero también a la gente que producimos textos en inglés, ¿no? Para que sean analizados y que puedan publicarse en una revista de alto impacto. Pienso que la importancia de incluir una revisión desde la ciberpragmática radica en que esta disciplina nos habla de los contextos formales, o sea, los cibertextos en contextos formales como el correo electrónico que les decía, pero también todos estos cibertextos en los contextos no formales, pero que forman parte del entorno sociodigital de los alumnos y que le ayudan mucho a resolver sus tareas de escritura académica. Cierro diciendo que de lo que se trata en este estudio es de comprender el proceso de producción. Todavía no planteo un análisis de la producción escrita, eso será posteriormente en estudios que puedan derivar de este mismo. Y ya con eso cerramos, Carlita. Si quieres poner la última diapositiva, pues dejo los datos de contacto para quien guste alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Muy interesante la investigación cualitativa que estás desarrollando
que pretende explorar y no medir, sino explorar a fondo las significaciones o qué sentido le dan los estudiantes de la licenciatura de la enseñanza del francés a estos ciberdocumentos, ¿no? Cibertextos, exacto, para producir y resolver sus problemas, ¿no? Pues muchas gracias. Educar para transformar.